específicos, sino que te adora en espíritu y en verdad. Y en donde quiera que estemos, que te representamos, que estamos en comunión contigo, que tú estás en paz con nosotros y que tú bendices nuestras vidas, Señor. Nos guardas, nos proteges. Padre, venimos a tener un encuentro aquí con el Espíritu Santo nuevamente. Un encuentro con tu palabra. Venimos a encontrarnos con la sanidad de Dios, con la liberación que hay en el nombre de Jesús. Porque todo sucede a través del nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre del Señor Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo que nosotros oramos aquí. Es en el nombre de Jesús que cantamos y adoramos, que tocamos, que nos presentamos delante de ti, Señor Dios nuestro. Tú que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es en el nombre de Jesús que nosotros nos arrepentimos y convertimos de nuestros malos caminos para recibir vida eterna y para andar delante de ti en bendición y ser testigos de que tú eres el único Dios. Es en el nombre de Jesús, oh Padre nuestro, que se sujeta a todo nombre debajo del cielo y en el propio cielo y aún debajo de la tierra. Por eso nosotros sujetamos al nombre del Señor Jesús todo espíritu de las tinieblas, toda opresión diabólica, todo el infierno que se ha levantado para atacar a la gente en estos días. En el nombre de Jesús lo reprendemos y oramos para que las personas, las familias, las gentes vengan bajo la protección de tu palabra, bajo la protección del nombre del Señor Jesucristo. Porque cuando alguien se arrepiente, se aparta del mal, Señor, cuando alguien perdona, cuando alguien se santifica, habita al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, y bendito sea tu nombre, y ninguna plaga puede tocar su morada. Oh Dios nuestro, nosotros estamos en la tierra, somos frágiles, somos débiles todavía, Señor, y a veces nuestros pies casi se resbalan, no, Padre nuestro, como dice el salmista. Si no fuera por Dios, me hubiera resbalado. Por eso en esta mañana tengamos un encuentro con el Espíritu Santo, porque Él sabe cómo convencernos de pecado, de justicia y también de juicio. Bendito sea tu nombre. Que cada hermano, cada hermana que está aquí en esta mañana, Señor Dios nuestro, salga encendido en fe, en fuego del Espíritu Santo, Padre amado, con visiones, con sueños de Dios, oh Padre, con expectativas. Padre, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Somos tu pueblo, somos lavados por la sangre del nuevo pacto, somos la carne, oh Dios mío, santificada, apartada, oh Padre nuestro, de la corrupción que hay en el mundo, para que tú nos eches con tu Espíritu, Señor, para que tú impartas sobre nosotros, oh Padre amado, vida, y vida en abundancia, oh Padre nuestro. Por eso venga tu reino, Padre, y venga tu gloria, y se sigue extendiendo la descendencia de los hijos de Dios. Que el reino que el Señor Jesucristo nos asignó lo podamos extender, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros, oh Padre amado, a la generación venidera. Oh Dios nuestro, que no se quede en nosotros solamente la verdad, la palabra, el conocimiento, el temor de Dios, no, que vengamos a despertar a causa del testimonio de la vida, Señor, de victoria, de bendición, de fe, de confianza en nuestra descendencia, y mayormente en aquellos que son nacidos del Espíritu, Señor, porque el reino de los cielos no lo ha de heredar carne ni sangre, sino los que son nacidos del Espíritu. Por eso es que aún nuestros propios hijos biológicos, Señor, necesitan ser nacidos del Espíritu. Y a nosotros nos has puesto como ejemplo. Oh, bendito sea tu nombre, por eso te adoramos. Que en esta mañana, oh glorioso Rey, te veamos aquí, Señor. Podamos agradarte, recepcionarte,
porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Padre, muchas gracias. Un aplauso lindo al Rey de Gloria. Santo, santo. Son todos bienvenidos, así que si son bienvenidos pueden tomar asiento. El verano, la primavera se adelantó un poquito, ¿no? Estamos a algunos días de mi cumpleaños, no, de la primavera, digo. Y ya hace tiempo que estamos experimentando el calor. Estos días, en el mes de agosto, anduvimos ahí por La Palma y los gurises estaban haciendo playa, en agosto haciendo playa, así que no es que las aguas estén termales, sino que el calor, ¿no? Pero gracias a Dios por ese tiempo lindo que Dios nos da, que podemos congregarnos, reunirnos y aprender también de la palabra, y que oremos, nosotros nos ministremos unos a otros para ser bendecidos. Amén. Y sanados, fortalecidos, como dice el apóstol Santiago en su carta, dice: orad unos por otros para que seáis sanados, confesad vuestras ofensas unos a otros, y si hubiere cometido pecados, el Señor lo perdonará y lo levantará. Y la oración del justo puede mucho. Así que el tema no es qué es lo que hayamos hecho, sí lo que Dios puede hacer por nosotros. Amén. No es qué es lo que hayamos pasado, sino lo que Dios puede cambiar nuestro futuro. Amén. No es lo que nosotros podemos tener, sino lo que Dios nos ha dado por medio del Señor Jesucristo. Hace algunos días estaba yo en una casa y vi una planta como esta. Digo, qué linda esa planta podía estar ahí en el templo, ¿no? Pero no pedí nada, ni dije nada. Hoy la planta está aquí, no sé si es de la misma casa donde estaba. Muchas gracias por esta planta que representa la vida. No representa a Jesús, ¿no? Jesús lo representamos nosotros. No hay nada aquí en la tierra que pueda representar a Jesucristo, sino nosotros mismos. Él dijo: el reino que mi Padre, yo los asigno, un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Él dijo: di a mis hermanos, y eran los apóstoles, que vayan a donde yo les dije que estuvieran, que les voy a ver ahí, pero primero voy al Padre. Entonces, los representantes de Jesús no es un crucifijo, no es un cuadro, no es nada de eso. Somos nosotros. Cuando recibimos la palabra, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos el que estamos ahí como Jesús en la tierra, que andamos. Y dice la Biblia que si nosotros somos sus hijos, debemos andar como Él anduvo, o sea, representándole como hijos de Dios. Claro que vamos creciendo a medida que le vamos conociendo, que vamos creciendo en la fe, vamos conociendo cómo andaba Jesús, porque en la verdad el comportamiento, yo pienso que es muy difícil que vayamos a llegar a Jesús, ¿no? Principalmente en el matrimonio, con los hijos, porque Jesús no tuvo esposa, la que tuvo es la iglesia. Y tampoco tuvo hijos, los que tuvo fue los que Dios les dio del mundo a Él. Pero es apenas un comentario así de broma, digamos, un poquito. Porque es ahí donde a veces uno enfrenta más dificultad. Uno tiene o algunos, ¿no? No son todos. Uno tiene la tendencia a reclamar, a hablar o a criticar a aquellas personas que más nos hacen bien. No sé por qué el ser humano es así, un poco así, de que aquellos que le hacen el bien son los que más uno critica. Quiere que le dé que le diga algún testimonio o que le presente un testigo. Ahí tenemos
Aquí tienen a alguien, pero es normal del ser humano, ¿no? Entonces, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él tiene que trabajar en todas esas áreas para que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. Jesús subió al monte con algunos de la gente que le seguía y también sus discípulos, los apóstoles, y les empezó a enseñar cómo debería ser el reino, o lo que Jesús estaba haciendo, cómo debería seguir, cómo se debería extender en la tierra lo que Él estaba comenzando. Jesús estaba comenzando un ministerio en la tierra un poquito diferente, o sea, lo que Jesús estaba comenzando era la interpretación de los rituales que el pueblo de Israel venía haciendo antes. Lo hacía en rituales. Y ahora, y también Él estaba enseñando, más bien aquí en el capítulo 5 de Mateos, pero nosotros vamos a leer en el capítulo 2 de Lucas. Ahí es donde vamos a leer en esta mañana, porque queremos ver algunas cosas que son necesarias que nosotros aprendamos o sepamos. Pero quiero dejarle esto porque ahí vamos a ir extendiéndonos sobre eso hasta las 12 o 12 de las 10, ¿no? 12 minutos más de las 10. No. En el monte donde Jesús subió con los discípulos, se sentó, dice, vinieron a Él y empezaron a... No es lo que dice ahí en Lucas. Usted busca Lucas ahí, pero se queda esperando que yo le digo dónde mismo es que vamos a leer. Es en el capítulo 3 de Lucas. Y Jesús les empezó a hablar a ellos porque Él iba a tener un tiempo donde les iba a ayudar a hacer los deberes a través de la práctica de la vida que iban viviendo. Y entonces no podían los discípulos quedar prontos solamente con escuchar un mensaje. Entonces, cuando uno tiene algo contra otro, uno dice, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué escuchó en la predicación? Hay que darle tiempo a que cambie, ¿no? Algunos de nosotros cambiamos solamente cuando ya nos vamos a ir con el Señor. Usted dice, anulo eso, cancelo, voy a cambiar en aquello que tengo que cambiar. Por no decir que es el otro que tiene que cambiar, ¿no? Que el fulano tiene que cambiar en tales áreas. Pero Jesús empezó ahí en el Sermón del Monte a hablarles quién ellos eran y cómo tenían que comenzar a cambiar su forma de vida para llegar a lo que ellos eran. O sea, Dios nos ve lo que somos, pero trabaja en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a ser lo que somos en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros tenemos en la vida algunos conflictos, algunas situaciones. Por eso es que a veces perdemos algunas batallas porque no tenemos todas las armas que necesitamos para vencer. Porque a veces nosotros pensamos que para vencer el diablo, el mal y todo eso es ayuno y oración. Se nos enseñó así, la palabra de Dios. Hay que ayunar, orar y proclamar la palabra. Pero no, hay puertas que nosotros cerramos en nuestra vida de no perder la batalla, de que vayamos cambiando, de que el enemigo no tenga entrada, es a través de cerrar puertas que nosotros vamos a identificarlas por medio de la palabra de Dios. Y no en un culto, en un sermón, en un domingo, sino en la palabra que nosotros vamos leyendo, en el tiempo que nosotros apartamos para orar a Dios y para leer su palabra sin orar solamente o estar con las preocupaciones que tenemos. A veces nosotros estamos, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esta situación? ¿Por qué esto en la familia? De repente nosotros necesitamos encomendar eso a Dios, dejar en las manos de Dios, pero ir a la palabra para que Dios diga, mira, condúcete de esta forma, mira, hazlo de esta manera, que te va a ir bien, porque la Biblia dice
que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí después de esto tienen unas cuantas cosas que no le van a suceder, y habitar al abrigo del Altísimo es mirar la palabra de Dios para que nosotros no solamente nos gastemos en ayuno, en oración y en esto, sino que también vengamos a, como dice el apóstol Pablo, yo me castigo a mí mismo, yo pongo mi cuerpo al sacrificio, no sea que siendo yo tan predicador, tan sabio para ayudar a otros, venga yo mismo a quedar eliminado. Entonces él estaba diciendo que él también le pedía a Dios que le juzgara, que le orientara, que le instruyera, porque todo ser humano necesita. Y es claro que nosotros somos instruidos por los mensajes, por la palabra, y escuchamos y está bien y sirve bien para nosotros, y ni que hablar para los demás, ¿no? Me decía una historia que no sé si en verdad dice que el cristiano no miente, sino que aumenta un poquito. Entonces ya me vino 2 o 3 historias, pero no voy a hacer, si no usted se va a ir muy tarde, ¿no? Pero una de ellas es que había una señora que venía al culto, podía ser un señor también, no sé por qué dicen una señora, debe ser que fue hombre el que inventó esta historia o el que sabe de esta historia, ¿no? Parece que ella venía, o esa persona escuchaba la palabra y decía, pastor, cuando terminaba le animaba al pastor, qué palabra, pastor, cómo Dios lo usa, menos que es para la fulana, para la ciclana, para el otro, que está justo pasando esa situación. Un día vino solo ella, o solo esa persona, no sé si era hombre o mujer, dice que era una anciana. Y ella y el pastor. Y el pastor quedó ahí, dice, no, pastor, usted predique como si la iglesia esté llena. Y el pastor predicó 1 hora. Dice, como si la iglesia esté llena, pero para una sola persona, no necesita tanto tiempo así. Pero con todo ella le animó al pastor. Dijo, mire, qué buena palabra, pastor, qué tremendo, cada día Dios le usa más. Lástima que los hermanos no vinieron, los otros. Ni ese día que ella estaba sola, la palabra no era para ella. Un día yo voy al ministerio de renuevo y hay épocas y épocas. Llegó una época que era yo y el pastor maestro que me enseñaba, que me pasaba algunos estudios. Cuando pasó el tiempo yo digo, yo creo que Dios me está hablando ahí. Y claro, que más iba a hablar, se yo el único que estaba. Pero lo cierto es que nosotros necesitamos entender que la vida con nuestro Señor, nosotros vamos marchando y avanzando y no es solamente resolver problemas. Tenemos que darle lugar a que el Señor nos hable, nos enseñe, nos ayude a cerrar puertas, a levantar edificar nuestra propia casa. Y para eso nosotros necesitamos tener ese tiempo, no solamente de pedirle a Dios que cambie la vida de los que están a nuestro alrededor, que nos dé un trabajo que no tenga que trabajar, que nos dé sino que necesitamos es decir, Dios, ¿qué dices de mí? ¿Cómo me ves? ¿Qué necesito cambiar para que tus promesas se hagan realidad en mí, en mi familia, para que yo sea un testigo vivo de que tú eres el único Dios? No puedo, siempre que hablo me voy a Abraham y a Isaac y a Jacob, porque estos hombres no predicaban, ellos vivían y son conocidos. El Dios nuestro, el Padre del Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, el Todopoderoso, es conocido como el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por el testimonio que está escrito de ellos en la Biblia, y por lo que sus generaciones le fueron pasando, como Dios le respondió. Jacob dice así a su familia,
dice, vamos a ir al lugar donde me apareció Dios en el día de mi angustia. En ese día de la angustia de Jacob, él estaba huyendo de su hermano porque había tratado de tomar lo que Dios le había dado a la fuerza. Pensaba que para ser bendecido él tenía que desalojar a su hermano. Y entonces huyó y Dios se le apareció en sueños. Pero después Dios le dijo, ve a Betel de nuevo que yo quiero hablar contigo ahí. Pero él dice, voy al lugar donde Dios me habló el día de mi angustia. Entonces son conocidos por seguirle a Dios sin ley. Ellos no tenían ley. Nosotros no encontramos que Dios le haya dado mandamientos como le dio a Moisés para instruir a todo el pueblo. Bueno, el pueblo iba a ser una nación, pero ellos le siguieron a Dios por fe. Tenían lo que era correcto en su conciencia, en su espíritu, en su mente. Todo ser humano tiene la facultad de saber lo que es bueno y lo que no es bueno con respecto a la vida, con respecto a la ética, al comportamiento. No es que hoy porque haya leyes, hoy porque está permitido, o porque la gente dice que es así, pero en su conciencia sabe que no está siendo correcto. Por eso es que se corrompen las naciones, la tierra, por llamar a lo que no es bueno, bueno, y a lo que es bueno, malo. Por eso es que la tierra vomita a sus moradores. Por eso es que la Biblia anuncia que viene un tiempo de tribulación, que Dios va a sacar la iglesia de la tierra para castigar la maldad, para destruir la iniquidad que hay en la tierra, y para que ni que sea a causa de los juicios la gente se vuelva a Dios. Porque en los próximos días, días por decir días, no que sean los próximos días, la próxima semana, la tierra va a sufrir desastres de todo tipo. En el mar, en la tierra, sequías, plagas, el mar se va a embravecer, van a haber terremotos, va a haber pestilencias, cosas que nunca antes sucedió. Y angustia en la tierra como nunca antes hubo, van a venir dentro de no muchos días. No como los muchos días que dijo Jesús. Ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y no pasó 10 días y fueron. Pero sí, en los días, la Biblia llama los días postreros, o en los postreros días. Pero nosotros estamos llegando a esos días porque se está corrompiendo la tierra, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. No es que Dios tenga un calendario que diga tantos años para que la iglesia predique el evangelio, tantos años de tribulación. No, es que depende de la generación que se levante en ese tiempo y cómo le tema a Dios. Entonces esa sería la oportunidad propicia para que esto suceda. Por eso todas estas cosas van a estar sucediendo, pero usted, si permanece en el Señor Jesucristo, no va a estar aquí. Por eso nosotros necesitamos hoy ser testigos y anunciar el evangelio del reino a toda criatura. Pero de lo que estábamos hablando, capaz que me quedó algo, pero si no, no voy a salir en esta tarde. Vamos a leer primero aquí entonces, en esta mañana. Estamos un poquito en el versículo, a ver, por aquí, por el 10. Versículo 10 del capítulo 3 de Lucas. A ver, ¿quién puede leer ahí? ¿Quién dice? Quien lee se gana un premio. Nadie lee, bueno, me gano yo el premio entonces. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Aquí, solo un poquito, Rolando, ya sigues leyendo, para que entendamos e ir rápido. La gente se habían bautizado creyendo que sus pecados eran perdonados en las aguas, como de fato dicen los brasileños. De hecho eran perdonados, pero ellos dicen, ¿qué haremos después? ¿Cómo seguimos la vida? Le estaban preguntando a Juan el Bautista. Ahí entonces vamos a ver que dijo él,
La gente preguntó, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo? Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, ¿Qué le dijeron? Maestro, ¿qué haremos? Esa pregunta es en la que hoy nosotros debemos, la que quiero traer algunas cosas para que nosotros la veamos en nuestra vida. Sobre esa pregunta, para que sigamos lo que estamos diciendo. Nosotros somos los representantes del Señor Jesucristo y Dios está trabajando en nuestra vida, y nosotros necesitamos no solamente ayunar, orar, leer la palabra, sino también buscar y entender qué cosas debemos corregir en nuestro camino, qué puertas debemos de cerrar, qué cosas debemos de practicarlas. Así que otra vez la pregunta. Los publicanos eran rechazados por el pueblo, tenían todo tipo de defectos estos, pero ellos se bautizaron también, se arrepintieron y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué dijo Juan? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Porque ellos cobraban de más los impuestos, según lo que dice la historia. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Otra vez. Todo el mundo preguntaba, ¿qué haremos? Dice, ahora somos hijos de Dios. Y Jesús, y en otras palabras, Juan está diciendo, bueno, no sigan de la misma manera, hagan lo correcto, es lo que él quiere decir. ¿Qué dijo ahí para los soldados? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Yo creo que los soldados hoy, no solamente los soldados, aquí hay una partecita que algunos de nosotros pueden tocar, ¿no? No calumniar a nadie, dice, y también, ¿qué más es? ¿Cuál es la otra? Contentaos con vuestro salario. ¿Cómo me puedo contentar si no me da? Cuando llego, mi esposa siempre está con la cara, ¿cuánto trajiste? O mi esposo dice, ¿qué hiciste con el dinero? Todo ese dinero que te traigo durante el mes, 2,000 pesos para comer, ¿en qué gastaste? Dice, contentaos, ¿por qué? Porque Dios traerá abundancia, traerá provisión, traerá cambio, abrirá nuevas puertas. Dios nos prueba a veces donde nosotros estamos, pero Él pelea por nosotros. Y estamos hablando aquí de que ayunar, orar, pero nosotros tenemos que mirar la palabra para cerrar algunas puertas. Queremos ver algunas cosas sencillas y fáciles de entender, porque si no se complica mucho el evangelio. Creo que a ver qué sigue diciendo ahí Yolanda, ya que tú estás. Ahí siguen otras cosas, pero igual. ¿Cómo que? A ver. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Dice, todos los domingos habla eso. Y voy a seguir hasta que caiga el fuego. Pero esto quiere decir, Juan está diciendo, en la verdad, el que los va a ayudar a cambiar no es la decisión que tomaron de ser bautizados. Es el Espíritu de Dios que viene a morar en ustedes, que los va a ayudar a cambiar, a ser libres, a ser sanos, a poder perdonar. Vamos a seguir, pero vamos a leer lo que dijeron. Esto aquí es antes de que Jesús empiece a predicar. Ya estuve queriendo hablar de Jesús en el capítulo 5 de Mateos, pero esto usted lee en la casa, todas las recomendaciones que él tiene. Pero vamos a ver algunas recomendaciones de Pablo que hizo a las iglesias. En cada carta de Pablo nosotros tenemos algunas recomendaciones de la vida que nosotros debemos de llevar para que por lo menos nuestra conciencia esté tranquila y que la bendición de Dios permanezca con nosotros y se extienda a nuestra familia. Vamos a ver Colosenses capítulo 2 de Colosenses, no, capítulo 3. Y aquí nos explica un poco más claro qué es lo que uno debe hacer cuando se convierte. Dice
Pablo está queriendo decir aquí que debemos dejar la vida vieja y vivir una vida nueva. O si estas cosas no las vivíamos, porque lo que habla de la vida vieja, no tenemos que volver ahí solo para decir, bueno, tuve que volver ahí para que Dios me sacara de ahí. No, no vaya ahí, porque ahí es el lugar de maldición, de todo tipo de condenación, de herencias que no son buenas. Así que voy a necesitar que alguien me lea ahí un poco más también para que salgamos más temprano. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí vamos a entrar en lo que es lo terrenal, lo que hay que morir en nosotros. ¿Quién puede seguir leyendo ahí? Encontró el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Fornicación, impurezas, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 3:5, capítulo 3, versículo 5 de Colosenses. Colosenses era la iglesia que estaba en Colosas. ¿Está bien o yo estoy mal, leyendo mal aquí? Ah, bueno, ¿alguien puede seguir leyendo entonces? Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Otro, sí. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros. Pero ahora, o sea, estas cosas son naturales cuando uno se convierte. Se da cuenta que pasaron. Pero ahora Pablo nos va a dar otra lista que es mejor para que nosotros podamos relacionarnos y andar bien. Ahora sí entramos en estas otras cosas. Pero ahora también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del cuerpo lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni isita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí tenemos una lista que ni necesita comentarios, ¿no? Si uno llega a comentar, capaz que estropee la obra del Espíritu Santo que habla a nuestros corazones. Lo que les estábamos hablando: ayuno, oración, representantes de Cristo, pero limpios por la palabra de Dios. En la medida que vamos caminando con el Señor, esto no es que uno recibe una nueva identidad y ya soy nueva criatura, no tengo más ningún tipo de soy el bueno porque Dios vive en mí. No piense así de usted, porque se va a destruir a usted mismo, se va a decepcionar con usted mismo cuando atraviesa una situación que de repente todavía algunas de estas cosas se encuentran en nosotros. Va a encontrar que está condenado, que el diablo le va a destruir, que Dios no le va a escuchar, y no es así. Esto por naturaleza está en el ser humano, pero la palabra de Dios es la que limpia nuestras vidas. Por eso decía en Proverbios, dice que los padres usan para castigar a los hijos con vara. Y lo que dice allí, la necedad está pegada o está aferrada al corazón del muchacho. La vara de la corrección la sacará. Y uno piensa que es con vara, que debe de darle unos varazos, unos cuantos. Y Jesús dice a sus discípulos: ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Porque Jesús comenzó diciendo allá en
estas mismas cosas, solo que en otras palabras. Dice, ustedes oyeron que se debe desear ojo por ojo, diente por diente. O sea, si alguien te hizo mal, no tenés por qué hacerle bien. Si alguien te hirió, no tenés por qué hacerle bien, perdonándole. Jesús dice, no, yo los digo ahora, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, perdonad a los que os ofenden. Entonces, esta es la vida que nosotros tenemos, y esto lleva un proceso, un tiempo. Pero nosotros estamos en las manos de Dios, porque también dijimos las preguntas de los que venían y se bautizaban con Juan, diciendo, ¿qué haremos? Y a veces nosotros tenemos situaciones en las cuales le preguntamos a Dios, ¿qué haremos? ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, de repente es consecuencia de algún tipo de actitud o de cosas que estén en nosotros, que debemos cambiar. Y ahí habla una lista grande que después en la casa usted va a tener un buen tiempo para meditar y ir cerrando esas puertas para que no nos encontremos condenados. Cualquiera sea, estábamos peor cuando conocimos al Señor. Estábamos sin Dios, estábamos sucios por toda las cosas que de repente vivíamos, en las cuales vivíamos, pero ahora estamos mejor, estamos limpios por la sangre del Señor Jesucristo, estamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos ha bendecido, nos ha dado la paz, nos ha dado una oportunidad de que testifiquemos de Él, de que tengamos una familia, de que le sirvamos. Estamos mucho mejor ahora. Si alguna otra cosa hay, Dios también la va a sacar, Dios también la va a limpiar. Pero dice en Hebreos, dice, acerquémonos pues a Dios confiadamente al trono de la gracia. O sea, que no estemos pensando que por todas estas cosas Dios nos mira, Dios se va a enojar, a Dios no le gusta. No es que a Dios no le gusta, es que a nosotros no nos hace bien. Para relacionarnos, para todo. Imagínense con ira, llegar a la casa con la cara enojado porque bien cansado del trabajo y la esposa le preguntó alguna cosa que no debería preguntar. Pregunten a Roland, que ya sabe bien de esas cosas. Por más información, consultar a Roland. Vamos rápido, queremos, porque algunas cosas pueden estar pasando en nuestra vida y tenemos la respuesta ahí, la palabra, y tenemos en nosotros. Recuerde que Juan dijo, yo creo que ni terminamos aquí, pero si no nos vamos muy lejos, pero en Hebreos, no es Hebreos, es Hebreos, capítulo 12 de Hebreos. Ahí nosotros vamos a ver algo que contamina y que no solamente de repente puede molestarnos o atraparnos a nosotros, sino que también contamina a los que están a nuestro alrededor, la esposa, los hijos, la familia. Y tenemos ahí algunas recomendaciones de qué hacer como hijos de Dios. Algunas pocas estamos viendo, porque la Biblia no es difícil, no entre en eso que es difícil de entender. No, hay consejos bien claros. ¿Qué es lo que usted no entendió ahí cuando dice dejad también estas cosas? Ira, enojo, no sabe lo que es ira, lo que es enojo, que hay que dejar. Envidia, palabras deshonestas, mentiras. Eso es bien sencillo, es así como suena, ¿no? Ahora, claro, necesitamos de la gracia de Dios para que nosotros podamos vencer esto. Eso es lo que tratamos de que hoy podamos orar y buscar al Señor para eso. Llegamos a Hebreos. Encontramos en la carta a los Hebreos. A ver quién encontró ahí, capítulo 12. Va leyendo, porque si yo leo demoro un poco bastante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Vio, si trajo peso tiene que despojarse. Aquí está el ofrendario. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si solo voy a dar una introducción, después me sigue leyendo alguien ahí, ¿no? Lo que terminamos de hablar, dice: no menospreciéis la disciplina. ¿Más cuál es la disciplina de Dios? Es la palabra. Amén. Es aquí cuando nosotros leemos, tenemos que ver qué pasa. Cuando alguien está edificando una casa hoy, antes nosotros podíamos edificar, aún se edifica hoy, edificar y después arreglar todo. Por eso teníamos un problema aquí para resolver el problema de la construcción aquí, porque no se hizo de un arquitecto. Un arquitecto le da los planos y usted tiene que mirar ahí. De repente la pared se empezó a torcer y va a tener que ver en los planos dónde erramos aquí en lo que nos dirigió el arquitecto para corregir esta edificación. Así es nuestra vida. Nosotros somos edificados como casas espirituales por Dios, por su Espíritu. Y entonces eso es lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. Dice que nosotros pongamos los ojos en Jesús, el autor de la fe, y veamos cómo Él sufrió muchas injusticias por causa de obedeciendo a Dios. Y nosotros no hemos sufrido hasta lo que Jesús ha sufrido. Y de repente nos cansamos porque cuando Dios quiere corregir nuestras vidas, nosotros no dejamos que la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos filos, que el cuchillo entre en el corazón de nuestra alma, en el espíritu, y arranque de nuestro ser todo miedo, todo temor, toda amargura, toda angustia, toda aflicción, toda falta de perdón, todo tipo de inseguridad, todas estas cosas. Porque así es como dice aquí, dice: hijo mío, no menospreciéis la disciplina de Dios, su corrección. Pero cuando uno lee esto, de repente está con una situación ahí que no tiene nada que ver con Dios, una enfermedad que de repente es desgaste de lo físico, es la falta de algunos nutrientes, o es también alguna consecuencia de falta de perdón, o es algún dardo infestado del maligno. Uno piensa que es Dios que manda. No, si Dios mandara la enfermedad, ¿para qué iba a mandar a Jesús a sanar? ¿Para qué nos iba a decir que no es apenas para que tengamos trabajo que Dios iba a mandar la enfermedad? Había un predicador, 39 veces lo hemos dicho, falta una para llegar a 40, y después sí no vamos a hablar más si no es necesario. Su madre se murió de cáncer, los otros familiares se habían muerto también, y él dice: ¿para qué seguir a Cristo si Él está matando toda mi familia? Hasta que se encontró vio cuando uno lee algo en la Biblia que le despierta, que le activa, se encontró con Hechos capítulo 10, versículo 38, que dice: y Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo y con poder, y Él anduvo haciendo bien y sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo. Y Él se dio cuenta, dice: es el diablo que está matando, no es Dios el que está enviando las cosas. Y fue uno de los predicadores más poderosos de esa época, de esa generación, porque se levantó contra esa situación que tenía de pensar que era Dios. La disciplina, la corrección de Dios es con la palabra. Y algunos dicen: bueno, pero yo creo que Dios también disciplina trayendo algún tipo de castigo. Bueno, si usted lo cree así, yo no creo, aunque a veces algunas cosas suceden en la vida de uno, pero yo no creo que sea Dios. De repente, decía un pastor que ya falleció, él hacía la historia de que tenía un vecino que tenía unas gallinas que dejaba que fuera para la casa de ellos, y él tenía un perro que cuando las gallinas iban, él soltaba el perro para correrlas. Entonces dice: mira, el diablo es el perro de Dios. Dice:
A veces Él permite que Él dé algún susto en algunos hijos de Dios para que salgan de donde no deben estar, para que abandonen lo que deben de abandonar. Pero era el dicho de ella, falleció, este hombre era muy querido y también muy usado por Dios, era un maestro de la palabra. Así que, pero el que sana es Jesús, el que perdona es Jesús, el que transforma nuestras vidas es el Señor Jesús. Es en el nombre de Jesús que nosotros somos llenos del amor de Dios. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, y Él va a traer a nuestra vida gozo, paz, sanidad. Y si alguna de estas cosas encontramos en nuestra vida, vamos a dejarle que Dios obre, que el Señor nos libere. 80 veces hemos dicho, el Señor Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dijeron, y después dice, y dijeron los que estaban oyendo, que habían creído en Jesús, dice, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? Él dice, el que cometió pecado, esclavo es del pecado. O sea, hay cosas que hay en nosotros que son por causa de lo que nosotros ya hicimos antes, pero por eso es que no solamente necesitamos que Dios nos perdone, sino que necesitamos que Él nos libere. Y entonces esa es una intervención divina, esa es una intervención del poder de Dios. Jesús dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando estos hombres que nosotros le hablamos, que estuvieron ahí en el Sermón del Monte, que comenzaron a hacer lo mismo que Jesús hacía, la gente le empezaron a preguntar, ¿con qué potestad ustedes hacen estas cosas? ¿En nombre de quién la gente anda llena de gozo? La gente está siguiendo la palabra, la gente es sanada. Aunque le preguntaron una vez por causa de un paralítico, otra vez por causa de la gente que venía y recibía sanidad, recibía liberación. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que la palabra de Dios recibe vida en nosotros. Y en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, es que nosotros queremos orar contigo, para que Dios traiga vida, renuevo. El apóstol, el profeta Juan el Bautista, que aunque no lo dan como apóstol, solo como profeta, pero la Biblia dice que apóstol quiere decir enviado, y él fue enviado delante del Señor Jesucristo. Entonces él, claro, no hizo ningún milagro, dijo la gente. Juan, en la verdad, no hizo ningún milagro, pero todo lo que él dijo de Jesús es verdad. Y él dijo, yo os bautizo con agua, pero ustedes van a ser bautizados en el nombre de Jesús. Y a veces nosotros pensamos también que ser bautizado es solamente cuando el Señor toca nuestras vidas y hablamos en otras lenguas, tenemos visiones, profetizamos. Pero Él nos bautiza liberándonos de la amargura, de la inseguridad, de la enfermedad, del odio. No es una falsa doctrina. O sea, ahora el pastor dice que cuando yo me sano soy bautizado por Jesús. No, Él se acerca a nosotros, nos toca. Es en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que revoluciona. Ahí está el poder. En su obra en la cruz, por ti, por mí, por nosotros. Ahí está manifestado su amor para tener paciencia con nosotros. Leímos apenas algunas cosas como para llevarle a un punto de fortalecerse en Dios y de ver en su corazón que tales cosas les pueden estar estropeando su felicidad, su dicha, les puedan estar estropeando la fe o el relacionamiento con los demás. Que tal le pide a Dios diciéndole, Señor, yo he intentado, pero todavía sigo con ese problema y necesito que me liberes, cualquiera que sea. Y yo creo
que Él está aquí. Vamos a orar con los hermanos aquí que acostumbramos a orar por usted en esta mañana. Y quien tiene enfermedad, quien quiere ser sanado, que venga hacia este lugar aquí. Y los demás hacia el otro lado. Pero todos los que necesitan sanidad, no importa cuál sea, qué enfermedad tenga, venga que vamos a orar para que usted se sane. Que necesita liberación, venga. Que necesita nuevas fuerzas. La liberación, una vez piensa, bueno, yo no estoy endemoniado para ser libre del demonio. Pero no es solamente eso, hay tantas cosas que nosotros necesitamos ser libres. Por eso mientras Edwin va adorando al Señor, ahí vamos a orar por sanidad aquí en la iglesia, por cualquier otra necesidad puede pasar. Ya están viniendo muchos hermanos aquí, vamos a ver la gloria de Dios trayendo sanidad, completa sanidad, sanidad de esterilidad, sanidad de enfermedades, de tumores, de dolencias. Santo, 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 santo. Queremos orar para que se sane. Queremos a los hermanos que nos ayuden a orar, puedan estar orando y poniendo las manos. Padre, declaramos la palabra de sanidad, Señor. Y es en el nombre de Jesús que hay sanidad. En el nombre de Jesús reciban ahora el toque sanador. El toque sanador del Dios viviente. El toque sanador del Espíritu Santo. Hay ángeles aquí, Señor, operando en esta mañana. Yo no sé cómo funciona esto en lo espiritual, pero como sea, así haga en esta mañana, Dios mío, completa sanidad. Completa sanidad. Sanidad completa. Oh, Santo. En el nombre de Jesús. Sanidad, Señor. Hay sanidad. Se va toda enfermedad, toda infección, toda enfermedad psicológica cae por tierra, toda obra diabólica cae por tierra en el nombre de Jesús. Toda atadura del alma, del corazón se destruye. Todo aquello que haya obra de nuestro por falta de perdón cae por tierra. Ya sea falta de perdón tuyo mismo, Señor, de perdonarse a sí mismo o perdonar a otros. Eso se cae por tierra. No hay sanidad. Restaura, tócalo. Señor, hay un cántico que dice que Él me ha tocado. Su poder me ha tocado. Su unción me ha sanado. El toque sanador de Jesucristo sobre el Señor.
sentándonos para comer en tu casa, sentarnos a tu mesa. Oh Padre, danos una semana de victoria, de testimonio, que lo que tu palabra habla venga al alcance de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos e hijas que están aquí en esta tarde. Señor, declaro que esos exámenes no se encuentra la enfermedad, el tumor, oh Dios nuestro, el diagnóstico. Danos en cuenta, hay sanidad, hay milagros. Los médicos dirán, nos hemos equivocado, pero es el poder de Dios que actúa. Es el poder de Dios que trae sanidad, libertad, porque es en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que nosotros proclamamos, invocamos la sanidad, invocamos la liberación, que repose sobre tu iglesia, Dios nuestro. Gozo, contentamiento, paz, alegría y bendición. Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, un aplauso lindo al Señor. Oh, santo, santo. Tome asiento 2 minutos que le voy a hacer 2 o 3 invitaciones y ya...